Bueno, señores, aunque un poquito temprano, vamos a darle inicio a la tercera conferencia, pero antes quiero pedirle por favor que compartan el link de la maratón, lo compartan a sus colegas, si son profesores, pues a sus estudiantes, contadores, a sus clientes. De verdad que le agradeceríamos muchísimo el apoyo. Doctor Iván, apareció. Sí, porque estoy preocupado. Me dicen allá en logística, me dicen, mira, es que Ajá. estamos preocupados porque no nos han dado comentarios a las imágenes que colocamos toda la semana de cada una de las conferencias. Y resulta que los premios grandes se van a generar a través de un software automático, ¿ya? Eso nadie mete manito ahí. Pero el software, ¿qué hace? El software va a Instagram, toma, busca los comentarios, hace una ruleta y dice, bueno, este es el ganador. Entonces necesitamos que todos los que nos siguen en Instagram coloquen comentarios en esas fotos. Por ahí está José, nuestro community manager que está de la Escuela de Contaduría, que está haciendo ese monitoreo. Dice, Iván, poquitos comentarios. Estamos 5.000 contadores inscritos en esta maratón. Ahorita nos están viendo en directo, ya casi llegamos a los 1.000, pero nadie comenta, entonces nadie se va a ganar los premios. Entonces, por favor, mientras el doctor Elber James, que ya está aquí, pues nos acompaña. Doctor Elber, bienvenido. Qué Hola, elegante. buenas tardes, buenos días. Lo dejo en compañía de Caro. Chao. Chao, Sí, chao. señor. Buenos días, señor Elber. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, personas, empezamos la tercera conferencia con el señor Elber. Él es contador público de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa, magíster en auditoría de cuentas de la Universidad de Murcia en España, estudiante de último semestre de la maestría en ciencias contables, con certificación en NIF y en NIAS por el ACA, que es una certificación del extranjero, del Reino Unido exactamente. Es asesor y consultor con 10 años de experiencia y docente de pregrados y posgrados por más de 9 años. Un gran perfil y esperemos que ustedes sepan aprovechar a este gran experto que tenemos el día de hoy. Él nos va a hablar sobre ética, NIAS y calidad, que es lo que requieren los contadores en esta nueva era digital y de la pospandemia. Y él nos va a realizar como una disertación de todos los aspectos que requieren los profesionales al momento de realizar sus encargos en las empresas, sea como contadores o como auditores. Entonces los dejo en las manos del doctor Elber Jaimes. Adelante, doctor. Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor, se ve. Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Y pues, como lo mencionaba Carolina, estamos en este momento 1 hora 55 minutos. Vamos a estar aquí pues hablando de estas disertaciones que nosotros como contadores necesitamos. El tema de ética, NIAS y calidad requiere pues que nosotros estemos constantemente actualizándonos, ¿cierto? Muchas veces cuando hablamos de NIAS, cuando hablamos de auditoría, cuando hablamos de calidad, nos enfocamos más hacia el concepto del contador en su rol como auditor, pero muchas veces se nos olvida que no solamente es como auditor, sino también como el profesional de la contaduría. Como lo mencionó Carolina, pues mi nombre es Elber Miguel Jaimes y los estoy acompañando desde la ciudad de Bucaramanga. Quiero dar inicio. Doctor Elber, regáleme para hacer un paréntesis y es que para la rifa necesito que dejen los comentarios en la última publicación de la cuenta de Instagram. Recuerden que es @maratón_oficial para poder participar de las rifas que se estarán haciendo a las 12 de la tarde y 1 de la tarde. Entonces quería hacer ese paréntesis. Vale, muchísimas gracias. Listo, tranquila. Doctor Elber, ¿nos comparte pantalla completa, por favor? Está solamente, ponga modo presentación.
para que se vea más nítida la pantalla. Vale, dame un segundo entonces, por favor. Ok, listo. La maratón se está calentando. Ya llevamos 800 personas en línea. Así que, por favor, coméntele sobre todo a esos amigos nuestros, contadores, que están viendo la cosa como que medio grave. Nosotros Doctor vamos, Iván. listo, ya ¿Listo? la tenemos completa. Entonces, Perfecto. la presentación, que esto va a estar fabuloso. Adelante, doctor Elber. Listo. A ver, Mulaca. Listo. Entonces, les estaba diciendo el tema de la evolución digital. Entonces, quiero mostrarles en este momento un video. Mientras tanto, voy hablando. A mano derecha estamos viendo cómo, poco a poco, la era digital ha ido cambiándonos nuestro estilo de trabajo. Entonces, fíjense que a mano derecha pues estamos viendo cada una de las funciones que nosotros hace 20 años, 25 años teníamos en nuestro escritorio, como a través de nuestras aplicaciones que tenemos en un computador o inclusive en el celular, pues entonces ya las podemos tener ahí al día, constantemente. ¿Esto qué nos permite? Pues el contador público llega y me dice, o los auxiliares, o el auditor, o el revisor fiscal, cada uno en su rol distinto, pues dice, mire, yo ya no necesito sacar una fotocopia, inclusive casi que podría llegar a decir que muchos de los profesionales que ya están acá no conocieron un fax. Eso me lo comprenderá el doctor Iván y algunos de los que estamos por acá. Yo alcancé a utilizar los fax, pero pues al final, regálame un segundito, el audio allá. Bájale el audio. Perdón, aquí tenía un retorno pequeño. Entonces, les estaba mencionando, ojo, cómo toda la información nosotros ya no la tenemos inclusive tangible, palpable, sino que la tenemos es más hacia el tema digital. Bueno, entonces, aquí a mi mano izquierda encontramos unos datos importantes. Mire, todo lo que se está manejando en un minuto en Internet solo en el 2020. Con todo el tema de la pandemia, pues básicamente esto ha aumentado, ¿cierto? Ya tenemos mucha información que nosotros estamos trabajando en el día a día desde nuestros computadores. Es más, incluso muchos software contables se estaban manejando de base en los computadores de las oficinas y cómo empezaron a mutar a la nube, al cloud, que pues no es momento o no es discusión de esta disertación, pero que de todas formas es completamente vital para que nosotros como profesionales lo tengamos en cuenta. Indistinto pues de cómo sea esa información, sea digital o sea impresa, pues todo al final va a ser información y la información prácticamente en el día de hoy es digital. Ahora, pues sabiendo esto, ¿cómo se asegura la información en las empresas? ¿Cómo asegurar esta información en las empresas? Bueno, yo llego y digo, lo primero que todo es, ¿cómo lo estoy haciendo? Es esa época digital, esa época en la cual pues ya no estamos trabajando hacia ese contexto de llevar cifras, llevar libros, llevar acetas, sino que ya estamos llevando la información en un sistema. Hace muchos años usted necesitaba no sé, una nota contable, necesitaba un libro caja diario, y pues usted tenía que esperar a que hicieran todos los informes, a que hicieran todas las cuentas y llevarse una fotocopia. Vuelvo y repito, y hoy día simplemente es abrir un programa muy similar a lo que estábamos viendo hace un segundo con la charla anterior, pero que al final tiene la misma información en tiempo real. No necesitamos esperar 2 o 3 días, lo tenemos en segundos. ¿Cómo se puede hacer? Pues entonces, ojo, a la par como nosotros podemos asegurar la información, de la misma forma nosotros podemos en este instante
salvaguardar la información, pero también se puede filtrar información y también puede haber problemas de información en las empresas. Y ahí es en donde nosotros, contadores públicos, pasamos de ser ese tenedor de libros, que es como lo que siempre nos han encasillado, pues a estar hablando de esa persona estratega en la empresa que le permite no solamente capturar información, sino tomar decisiones. Listo, esta imagen o esta diapositiva me gusta mucho, la encontré en una capacitación de ciberseguridad, en donde nos decía, mire, la tecnología trae muchos efectos negativos y muchos efectos de vulneración de la información. Aquí vemos cómo pues hoy día nuestros hijos están mucho tiempo en internet, hoy día con todo el tema de no hemos empezado la alternancia en muchos colegios, pues estamos todavía acá en ese contexto de pues mi hijo tiene que recibir clases en un celular, en una tablet, y después de las clases que está haciendo con la tablet. A la misma par de nuestros hijos y de esa seguridad para nuestros hijos, también tenemos que llevarla a ese contexto de la empresa, ¿sí? Ese contexto de cómo la empresa tiene que pues, eliminar esa vulneración de la información. Listo, acá tengo un compendio de, bueno, acá me dice cómo era en el pasado. Esto era una primera máquina de Apple, quienes tienen Apple, esa fue la primera computadora Apple, y cómo todos los sistemas contables han ido cambiando. Esto era pues el antecesor del Excel, quienes trabajamos WordPerfect, y pues obviamente programas contables y demás. ¿Eso pues qué nos permite? Pues abrir una arista bastante grande de, bueno, yo como auditor y yo como contador, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, el contador, ¿cómo asegura la información? Ya no estamos hablando solamente, y no me encasillo en el tema de la auditoría, sino que me encasillo, no me encasillo en temas solamente de la auditoría, sino dentro del perfil, el rol profesional. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como profesional, cierto? Desde cualquiera de las aristas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente tres problemas. Un primer problema, lo voy a nombrar, que es este del centro, las crisis económicas. Hoy día, pues, es como el ejemplo más claro, esta crisis económica que nosotros estamos teniendo, pero fíjense que no es la primera crisis. En 1998 hubo una crisis. Quienes leemos un poco de historia y de economía, sabemos la depresión del 20, para allá 1920 en Estados Unidos, y fíjense que hoy tiene una característica muy distinta, y es que la crisis económica ya no es por las empresas, ya no es por los países, sino que ya es a nivel mundial. Si un país, llamémoslo en términos coloquiales, si un país se quiebra, si un país entra en crisis económica, ya se lleva consigo pues el resto de países, porque ya hay interacción, ya hay comunicación directa. Ojo, el tema de la evasión de impuestos. El tema de la evasión de impuestos, pues eso es un concepto que no solamente es en Colombia, sino en muchos países del mundo, que entre más evasión de impuestos haya, pues mayor carga tributaria al año siguiente hay, mayores controles hay, pero también es un círculo vicioso, porque empezamos a buscar muchas más estrategias para evadir, muchas más estrategias para empezar a ocultar ingresos, para ocultar activos y demás. Ahí entra el profesional de la contaduría, de decir, yo primero como auditor me resguardo para que la empresa no lo haga, y yo como auditor, ¿cómo hago para descifrar esto que se está haciendo? A medida que van cambiando las circunstancias de las posiciones económicas de las empresas, de la globalización, de la tecnología, pues existen muchos más métodos para hacer fraudes. Y yo como contador y yo como auditor, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? El tema es digital hoy día, vuelvo y repito. Entonces yo ya no estoy dañando, o ya no estoy eliminando un recibo de caja, o yo ya no estoy quemando un poco de papeles como se hacía anteriormente. Hoy simplemente entro el software contable y elimino. Entra un ingeniero y cambia y manipula la información. ¿Yo cómo me resguardo?
El contador público tiene que dar fe pública, ¿cierto? Acá el tema de corrupción, que va muy de la mano con esto. Y el contador público tiene que dar aquí fe pública, y ahí es en donde es la importancia. Bueno, el auditor tiene que encontrar el fraude, pero el contador público, ¿qué tiene que hacer? El contador público también tiene que empezar a descifrar cada una de esas circunstancias, porque muchas veces el problema de nosotros, y creo que muchos van a estar de acuerdo con esa premisa, no es que el contador sea el malo del paseo, es que muchas veces estamos en esa delgada línea de saber qué debemos realizar. Si yo estoy todo el día en la empresa, perfecto, pero si yo no estoy todo el día en la empresa, pues yo cómo sé que quien me está haciendo el fraude es el mismo dueño. Entonces el mismo dueño está comprando facturas, el mismo dueño está haciendo, eliminando gastos, perdón, aumentando gastos, eliminando ingresos, y ahí es en donde yo tengo que empezar a mirar este tema de optimizar la gestión de la gerencia, ¿sí? No para que manipule la información, sino para decirle, oye, mira, deja de hacer esto, porque hay otros beneficios, hay otras herramientas legales para optimizar esta gestión que tiene en la empresa. Para eso, ¿qué tiene que hacer el contador? Pues tiene que planificar su trabajo. Muchos contadores, por no decir que la gran mayoría, no planifican el trabajo. Usted toma una empresa porque le llegó el negocio y no sabe cómo tomarla, ¿cierto? Pero luego usted dice, no, necesito el dinero, necesito tener ingresos, y yo tomo la empresa desconociendo el rol de la empresa, y pues echamos para adelante, ¿cierto? No, tenemos que empezar a planificar, tenemos que controlar, y el control de las organizaciones va en la medición. En ISO 9000 nos dicen que todo lo que usted no sabe medir, no sabe controlarlo, y si usted no lo controla, pues empezamos a tener este tema de esa gestión ineficiente de la gerencia. Esa es la estrategia de nosotros. Quienes me conocen saben que, y en este mes del contador, a nosotros nos encasillan mucho con las calculadoras, nos encasillan mucho con las hojas esas verdes y blancas que nosotros estábamos trabajando anteriormente, y fíjense que nosotros somos más hacia esta imagen que estoy proyectando en este momento, hacia la gestión, hacia las finanzas, hacia ese tema de qué puedo apoyar yo en la organización. Ese es el contexto que se está cambiando, y que hoy día en la era digital nos dio ese posicionamiento, porque ya no es el contador saliendo con ese montón de acetas, sino el contador es esa persona capaz de tomar la información que el auxiliar contable nos está apoyando en la organización para empezar a hacer estrategias de seguimiento, no solamente administrativas, sino tributarias y operacionales. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Mire, esto es un concepto muy claro. Hemos perdido la confianza completa en las organizaciones y en los entes de regulación. ¿Por qué? Mírelo, aquí está el caso Parmalat, el caso Enron, este es el más citado, Odebrecht, los Nule aquí en Colombia, Interbolsa en Colombia, a quienes les gusta los deportes, la FIFA, a quienes les gusta el dinero, Citibank, bueno, en fin. La gran pregunta es si, ¿y en dónde estaba el profesional de la contaduría? Llámese auditor o llámese contador. Usted se dejó entrar acá a este tema de la corrupción, entonces usted cerró los ojos y firmó los estados financieros, y luego llega el auditor y hace lo mismo. Entonces le dicen cuánto vale su firma, cuánto vale su silencio. Entonces, importante esto. Entonces, recuperar la confianza. Ojo, encontré esto es de un gran amigo y colega que es Juan Carlos Leighton, en una disertación que hizo anoche mismo, y decía, mire, ¿cómo es la evolución del auditor? Y nos vamos hacia ese rol del auditor, y me dice, mire, en 1922 el contador era esa figura madura, flaca, arrugada, inteligente, obviamente sí, frío y pasivo, descortés en algún momento, tosco. Entonces ese es esa misión, ese concepto de esa
función de hierro, esa función de castigo, pero luego nos vamos hacia 1970 y dice, mire, sigue siendo una persona inteligente, habla de una persona bella, en su contexto, en su amabilidad, en sus habilidades, es servicial, es sereno. Entonces cambiamos ese concepto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Eso para qué nos sirve? En algún momento me dice, ojo, si yo estoy cambiando y yo entro a una empresa y le digo, mire, es que el auditor no es esa mano de hierro que lo está castigando, sino de pronto, pues si encuentra un fraude, pues tendrá su consecuencia, ¿cierto? Pero si yo llego en algún momento determinado y encuentro un error, yo lo puedo, llamémoslo de esa forma, negociarlo en el buen sentido, en el cual yo le puedo llegar a decir a la persona, mira, cámbialo, arréglalo, hay forma de arreglarlo, hay forma de mejorarlo, y cuando yo vuelvo a revisarlo, pues entonces estamos haciendo una mejora, ¿cierto? Vuelvo y repito, puede ser un error, pues el error se puede corregir, ¿cierto? El fraude, no, el fraude sí tiene sus consecuencias, el fraude sí debe tener en cierto contexto esa rigurosidad del castigo, llamarlo de esa forma, y esas consecuencias a nivel organizacional. La pregunta, ¿cuál es la imagen que hoy día se tiene del auditor? ¿Cierto? ¿Qué imagen se tiene hoy día del contador? No me van a dejar mentir y me dicen, ojo, el detalle es que cuando yo empiezo a trabajar en una organización, esa organización me exige unas rigurosidades, pero el que yo sea riguroso no significa que en algún momento yo deje de ser amable. La amabilidad inclusive muchas veces me va a permitir capturar mucho más información. Hoy día, en la era digital, necesitamos ser mucho más abiertos y ser más comunicativos, porque ya no tenemos el uno a uno, ya no tenemos a la persona al frente, sino la tenemos frente a un computador. ¿Qué más quisiéramos nosotros, las 8 personas que estamos el día de hoy haciendo estas disertaciones, tener el auditorio que tenemos en este momento? ¿Cuántas personas hay en este momento conectadas, por favor, Carolina? Bueno, mientras Carolina me regala el dato, ¿qué más quisiéramos nosotros que estuviéramos conectados las 1000, las 900 personas que estamos acá, no conectadas en un computador, sino conectadas en un espacio, en un auditorio, Señor. Su datico, 786 personas nos están viendo. 786 personas, perfecto. 786 personas prácticamente es lo que tiene un colegio, en cantidad de personas es lo que tiene un colegio mediano, ¿cierto? En una ciudad como Bucaramanga. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros que tenerlos a ustedes en ese contacto, poder contestar sus preguntas? Las vamos a tener pues en el chat, pero ¿cómo es esa imagen que nosotros vamos a proyectar y cómo le vamos a llegar a la otra persona? Vuelvo y repito, no solamente desde el tema del auditor, sino también desde el contador, porque el contador también tiene que ejercer esas funciones de revisión de cuentas antes de emitir estados financieros. ¿Válido? ¿Por qué? Porque tenemos este concepto, y este es un concepto un poco duro, y es que nosotros ya vamos a hablar de aquí en adelante, o hemos hablado hace un par de años, el concepto de riesgo. ¿Y qué es riesgo? Pues entonces el riesgo es pues esas contingencias que nosotros podemos encontrar y ese daño que se le puede generar a la empresa. Y vuelvo y retomo lo que estamos haciendo e indicando. Ojo, porque es que el riesgo antes era físico, el riesgo antes era tachar, enmendar. Entonces la norma nos decía que usted debía revisar los documentos y que los documentos no tenían que estar tachados ni enmendados. Pero yo como reviso un documento que está en un software contable. Entonces tengo que empezar a buscar otras herramientas que debo analizar, que debo contextualizar. Hay miles. Yo puedo tener, y nos devolvemos a la primera diapositiva, en donde yo ya puedo tomar una captura de pantalla desde mi celular. Tenemos herramientas que antes necesitaba escanear, tenía que prender un computador, esperar que la lámpara del escáner se calentara
tomar el papel, incluirlo incluir el papel pues en la máquina que me iba a escanear. No, ya eso no se hace. Yo tomo una foto, hay una aplicación o varias aplicaciones que me permiten llevar esa foto a un PDF e inmediatamente enviarla a mi correo, ¿cierto? Entonces, claro, empezamos a mirar esas contingencias, empezamos a mirar estos riesgos, y yo siempre he dicho que los riesgos son como una gran pared que yo tengo con muchas llaves de agua abiertas. Los riesgos nunca se eliminan, se minimizan. Los riesgos, lo que uno trata de hacer en las empresas es minimizar esos riesgos y es empezar a cerrar esas llaves. Ojo, por unas experiencias que hemos tenido básicamente en el último año con los colegas con los que estamos trabajando, me dice qué importante es que nosotros empecemos a mirar esos factores de riesgo y que no solamente los dejemos al auditor, sino que el contador también lo haga. Y vemos cómo muchos contadores se han vuelto tenedores de libros, o más bien que tenedores de libros se han vuelto esos auxiliares contables con título profesional, que pues infortunadamente es duro decirlo, pero que no tienen un análisis de la información, que no tienen cómo revisar la información y dar un punto crítico sobre los estados financieros o sobre operaciones, sino que se lo dejan al auditor cuando llegue, y pues cuando el auditor llega, volvemos al ejercicio, pues el auditor algunas cosas les podrá pasar, o podrá hacer un análisis o podrá apoyarlas, pero en las otras inmediatamente tendrá que hacer sus objeciones. Listo. Como estamos hablando de esa probabilidad de la amenaza, pues entonces hablamos que el riesgo también podrá ser esta amenaza o esta vulnerabilidad. ¿Entendidos en qué? En que esa amenaza puede ser ese fenómeno de la actividad humana. Ojo, ¿quién hace el riesgo? ¿Quién genera los fraudes en la empresa? ¿Quién me contesta eso de quién es el que genera el fraude en la empresa? ¿El software contable? ¿O el contador? ¿O el empresario? Listo. Fíjense que nosotros nos vamos hacia ese tema de que la amenaza es un factor o una actividad humana. Esa actividad humana, ese fraude, ¿lo está haciendo quién? Lo está haciendo una persona. ¿A través de qué? De medios digitales, ¿cierto? En este momento. ¿Y esa vulnerabilidad a qué corresponde? Pues esas circunstancias que nosotros encontramos y esas llaves abiertas que nosotros encontramos en las empresas que son susceptibles a hacer esos daños, a hacer esa malversación de los activos, ¿cierto? El día de ayer estábamos en otra conferencia hablando del riesgo y veíamos en esa conferencia cómo, por ejemplo, el daño de la malversación de los activos es muy grande, cómo ocultar activos es muy grande, pero en las empresas proporcionalmente en dinero pues no es mucho, pero como el tema de la corrupción, ¿cierto? Que a veces es muy poca por cantidad de veces que surgen en la empresa, es la que más me está alterando los estados financieros en la empresa. O sea que en algún momento determinado el que genera el mayor fraude en un triángulo organizacional será en este contexto, pues ¿quién? En muchas oportunidades aquí, la alta gerencia, los directivos, los rangos medios altos, ¿cierto? Entonces, súper importante esto. Entonces, pues al final me dice que los riesgos no pueden fragmentarse, se deben entremezclar. Entonces, como se entremezclan, entonces ahí es en donde uno dice, pues usualmente no hay un solo riesgo, hay muchos riesgos en la organización. La pregunta es, ¿y yo, profesional de la contaduría, cómo voy a empezar a hacer ese rol para empezar a darle primero, darle ese estatus a la profesión? Soy soy una persona que me gusta decirle a mis estudiantes, ojo con el estatus que usted le tiene que dar a la profesión, desde la forma como usted se expresa hasta la forma como usted se viste incluso, porque pues nuestra vestimenta no nos da el que seamos buenos o malos,
pero pues como yo se lo digo a muchas personas, la fachada de una muy buena empresa le da de cierto modo pues un primer paso para ser garante o para que le permita a usted indicar que es una muy buena empresa, ¿cierto? No significa que sea cierto, pero será un primer paso. De la misma forma, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar dentro de las organizaciones, nuestra forma de hablar también lo será. Sin embargo, pues aquí me dice, mire, el IASB me habla pues de todo el contexto de las normas y me dice qué yo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces me habla de las ISA, que son las normas pues, de auditoría. Y me habla de unos niveles, y esos niveles me va a indicar qué debo hacer y qué debo yo empezar a crear. Empiezo a crear como tal dentro de las organizaciones, yo como profesional, para que la organización, la alta gerencia, pueda entender cuál es mi rol en cada una de mis funciones. Cuando me voy como profesional de la contaduría, cuando me voy como auditor y cuando me voy como revisor fiscal. Me pasó en una empresa hace relativamente poco que yo le preguntaba en ese rol de revisor fiscal, yo le decía a la persona, ¿tú entiendes qué es mi rol acá? Básicamente se lo decía a la contadora. Y la contadora me decía, usted como revisor fiscal es mi asesor. Y ahí es en donde ni siquiera nosotros como profesionales sabemos cuál es el rol de cada uno de las funciones que nosotros estamos desempeñando, ¿vale? Su rol de contador es muy distinto a su rol de auditor interno, muy distinto a su rol de auditor externo y muy distinto a su rol de revisor fiscal. Que en algún momento tenemos que empezar a aplicar esas normas que están presentes. Perfecto, pero usted tiene que saber en qué momento utilizarlas. Como lo mencionaban en las conferencias anteriores, pues usted no sabe en qué momento usted está como contador, en qué momento está como revisor fiscal y en qué momento está como un auditor externo, y cada uno cumple una función distinta. Entonces, aquí me está indicando, este organismo internacional llega y me dice, ojo con esto, y va obviamente de menos a más, en donde yo voy a empezar a hablar aquí de este más, ¿cierto? Este nivel ético, y por eso, en función del nombre de nuestra charla, uno de los conceptos es este nivel ético. ¿Listo? Entonces yo llego y digo, ojo, yo tengo que empezar a aplicar este código de ética de los contadores. ¿Cuál es el código de ética que yo estoy utilizando hoy día? ¿El internacional? Listo, dale, utiliza el internacional. Ese es el que estamos utilizando aquí en Colombia porque la norma ya me indicó que lo debo empezar a aplicar. Listo, no me la sé, pero por lo menos utilice la que tenemos aquí en Colombia, que es la ley 43, ¿cierto? Que es el código de ética. Muchos profesionales de la contaduría no saben ni siquiera que tenemos un código de ética y que ese código de ética es la ley 43 del 93. Pilas, súper importantes. Tenemos que saber a qué nos obligamos en las entidades, ¿cierto? Esa obligación que yo tengo en la entidad y pues obviamente qué obligaciones tiene la entidad conmigo. Entonces, súper importante. Este tema del control de calidad, esto es un tema súper importante. Ojo con este tema, este concepto, la NIC C1, que es la norma de calidad, en donde me habla de qué es lo que debo hacer en las firmas, en las empresas y todo el tema de los encargos que yo tengo en las organizaciones. Trabajamos con una colega mucho este tema y vemos cómo el tema coyuntural en las organizaciones es justamente que, pues perdón, no en las organizaciones, en los profesionales, vemos cómo los profesionales hoy día no tienen implementada este tema de las firmas. Entonces yo llego y digo, yo no tengo firma. Ah, bueno, listo, entonces yo no la aplico. No, pues resulta que la NIC de calidad no solamente no es para las firmas, sino para el contador de a pie, para el contador persona natural que está haciendo cualquier tipo de encargo en las organizaciones. Más adelante vamos a mencionar algunas de estas. Y llega y me dice, súper importante, haga su manual de calidad. No, pero es que yo no lo quiero hacer.
tranquilo, que nuestros entes reguladores lo van a obligar a hacerlo. ¿Por qué lo van a obligar a hacerlo? Porque es que ya empezamos a tener sanciones. ¿Empezaron con quiénes? Empezaron el año 2019, empezaron fuertemente a empezar a revisar estos controles de calidad, esos manuales de calidad de la Junta Central de Contadores. Le empezó a revisar en las firmas, en las empresas que tienen firma de contador. Empezaron el año 2020 a hacer esas revisiones, ¿cierto? Yo llego y empiezo a hacer esa revisión, la Junta Central empieza a hacer esa revisión como ente regulador ya de las personas naturales que tienen los encargos de revisor fiscal. ¿Con quiénes empiezan? Pues con los que más tienen, ¿cierto? Entonces, recordemos que nosotros tenemos una limitante hasta de 5 revisorías fiscales. Entonces, todo aquel que tenga sus 5 revisorías fiscales activas en este momento serán los primeros que van a estar a cargo, o los primeros que están en lista, más bien, los primeros que están en lista para que la Junta Central en algún momento determinado empiece a hacer su revisión de manual de calidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día aquí en Bucaramanga? Pues capacitando a muchos de los contadores para que realicen sus manuales de calidad, para que hagan la implementación del manual de calidad, y para cuando el ente regulador llegue, pues tengamos todo al pie de la letra. Esto más allá que ser una obligación reiterativa de estar haciendo todo el concepto de cumplir una regulación, hasta harta en algunas oportunidades, pues resulta que es un tema que más adelante en las diapositivas siguientes vamos a empezar a estar nombrando, y me dice cómo desde el tema de calidad yo perfecciono mi trabajo, ¿sí? Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta con los colegas que estamos trabajando el tema de calidad, oye, tú tienes un contrato realmente firmado, físico, de papel o en digital, firmado por las partes, ya sea contador con empresa, revisor con empresa, auditor con empresa, ¿cierto? Con el cliente. Y nos hemos puesto a la tarea de estarles preguntando a todos, y yo creo que el 90% de los contadores en Colombia pues no están haciéndolo, ¿cierto? No están haciendo esa función de por lo menos saber en un documento escrito a qué se obliga usted como profesional y a qué está obligando a la empresa a que le entregue información. Nos ha pasado de los casos que llegamos a una empresa, vamos a hacer un dictamen, me voy al rol de revisor fiscal, voy a hacer un dictamen, ¿y qué es lo primero que nos preguntan en el dictamen? ¿O qué es lo primero que nosotros escribimos en el dictamen? He revisado fielmente los libros de contabilidad, etcétera, 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 y dentro de esa documentación he revisado correspondencia, he revisado el plan de acción del administrador, he revisado la estructura organizacional, he revisado manuales de funciones, y uno le dice al empresario, présteme el manual de funciones. No, no lo tengo, listo, una X. Présteme, no sé, présteme el plan de acción. No, no lo tengo. ¿Cómo? ¿Eso se tiene que hacer? Ah, bueno, entonces yo como revisor fiscal, ¿qué debo hacer? Ojo que la NIC de calidad empieza a darme esos parámetros. No me va a decir, ojo, tiene que pedir esto, pero le está diciendo, cumpla los requisitos que me exige la ley. El artículo 207 del Código de Comercio me dice que yo como revisor fiscal debo estar pendiente en las organizaciones, y ya basado en eso son los documentos que yo tengo que empezar a manipular, y tengo que empezar a revisar, y tengo que empezar a tomar como pruebas de auditoría. Súper importante. Listo, me voy a este nivel conceptual. Yo tengo que saber, pues dentro de las normas de auditoría, pues cuáles son las palabras, cuál es el glosario, ese prefacio, toda esa información que yo requiero de las normas de auditoría, y esas estructuras, ¿para qué? Para empezar a hablar del aseguramiento de la información. Ojo, estoy hablando en este momento de la norma internacional. Entonces, claro, las normas internacionales de aseguramiento van pues
hacia ese orden técnico, y pues yo ya sé la estructura. En una de las capacitaciones que nosotros damos, yo estoy en una especialización orientando el tema de normas de auditoría, y empezamos a hablar de ese tema del aseguramiento y cómo desde ese nivel técnico, pues entonces empezamos a ver las normas, para qué sirven las normas, y pues que cada norma tiene una estructura y tiene un paso a paso para que usted empiece a hacer una muy buena gestión en las auditorías. Pero también tenemos otras normas. Entonces, estas 4 normas las vamos a mencionar en la diapositiva siguiente, no se preocupen, pero la idea es que ese orden técnico nosotros empecemos a conocer las normas, porque muchas veces nosotros decimos, oye, pero es que yo no alcanzo a estudiar las normas tributarias, las normas contables, las normas de auditoría, las normas de la super, las normas del sector público, si usted está trabajando en el sector público. No, aplique, revise las normas que usted necesita, y cuando usted empiece a utilizarlas, pues empiece a sacar cada una dependiendo, vuelvo y repito, de los encargos que usted tiene en cada una de las organizaciones. Bajamos al último nivel, el nivel más básico, que es el nivel de la calificación. Súper importante esta, ¿por qué? Porque yo llego y digo, listo, yo ya no me puedo quedar con el tema de la educación, ¿cierto? Yo lo mencionaba ayer finalizando nuestras actividades para la maratón, le decía a uno de los colegas expositores que va a estar en la tarde con ustedes, le decía cuán importante es no solamente quedarnos con la educación, porque muchas veces nuestros padres terminaron bachillerato y con eso ellos tuvieron acceso a muy buenos trabajos, pero después ya no necesitaban o no se requería ese tema del conocimiento de bachillerato, sino teníamos que ir más allá hacia un pregrado, que es el de nosotros. Y luego nos vamos hacia una especialización, que también es de nosotros. ¿En qué se especializa usted? ¿En revisoría fiscal, en tributaria, en NIF, en IAS, en quién? Más allá vamos a un poco de ligas un poco más altas, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Entonces, ojo. Pero no solamente la educación, porque mucha gente tiene mucha educación, pero también tiene que ir acompañada de una experiencia. Entonces, esa experiencia es vital, porque usted no se puede quedar solamente en el día a día, por ejemplo, en mi caso de la docencia, sino yo tengo que alternar docencia con profesión. Nos vamos un poco más allá y decimos, bueno, pero ¿qué exámenes? Y yo tengo que estar constantemente evaluándome cada vez, no solamente educación formal, sino educación no formal. Y fíjense que aquí está el tema de la educación, con educación continuada. Básicamente eso podría tomarse como una educación no formal o educación continuada. Es una capacitación, en esto estamos hablando de que sería algo así como un curso corto de 9 horas, perdón. Y esta que es muy importante, las certificaciones, ¿sí? Habrán algunos profesionales que dirán, oye, pero es que una certificación internacional, pues yo tengo mucho conocimiento, tengo 2 títulos, tengo una especialización, pues una certificación que me permite a mí hacer. Una certificación es la garantía hacia las empresas que usted cada vez es mejor. ¿Listo? Basado en eso, pues nos vamos hacia el contexto colombiano del tema de las normas de aseguramiento. Y hablamos pues de todas estas, que es las auditorías. Vamos a hablar de las normas de auditoría. Estamos hablando también de esas normas internacionales de los encargos y revisiones, las normas de contratos de aseguramiento y las de servicios relacionadas. Todo esto también de la mano de la calidad. Pilas que volvemos a hablar del tema de la calidad. ¿Por qué? Porque esta no hace un compendio, pero sí me dice pilas que usted tiene que estar pendiente de las normas que le aplican. Usted no se las sabe todas, por eso usted tiene que empezar a aplicar cada una de ellas, y básicamente en algunas de ellas les dice, oye, si tú no sabes del tema, pues pégate a otro profesional. Por experiencias que nosotros estamos haciendo, ¿ustedes consideran que un profesional pudiese hacer las 9 charlas que estamos dando el día de hoy? Tiene que ser una persona excesivamente capacitado, excesivamente dedicado
a un tema de lectura constante y pues de pronto puede darnos algunas cosas generales, ¿sí? Un tema muy, muy general, pero no está a profundidad. Acabo de acordarme que no tomé una diapositiva del día de ayer, que también la compartió Juan Carlos Leighton, de una persona muy conocida, muy importante para nosotros en la profesión contable aquí en Colombia, que es el doctor Samuel Mantilla, y él hacía una disertación en algún momento en donde hablaba cómo la expresión del profesional puede verse en algún momento coartada, porque si usted se vuelve un profesional todero, usted sabe de mucho, pero ese profesional todero no puede especializarse y no puede dar en algún momento muy buenas asesorías o no puede desarrollar muy bien su función. Entonces, súper importante. Y básicamente estas normas, en algunas de ellas nos dice, mire, si usted no lo sabe, pues simplemente apóyese. En mi rol, yo soy auditor. Van a ver más adelante otra colega que es con la que estoy trabajando constantemente, que es tributarista, básicamente en impuestos territoriales. Si no, pues me voy hacia, ya lo mencioné, Juan Carlos Leighton, que me apoya un poco más de NIF. Si me voy entonces hacia un poco más de tecnología, entonces me voy a cualquiera otro de mis colegas, llámese Liliana Delgado, llámese Carlos Guerra, llámese el doctor Iván, llámese el profe Carlos Tapias, y nos vamos empezando a interrelacionar entre todos, ¿sí? Porque no todos nos la sabemos. ¿Listo? Acá estoy hablando un poco más de estas normas detalladamente, entonces nos dice, mire, cada norma tiene una función y cada función es algo de lo que usted hace en ese mar inmenso de funciones que usted tiene como profesional de la contaduría pública. Y menciono profesional de la contaduría pública es por ese motivo en el cual usted puede desempeñar muchas actividades en las empresas dependiendo del encargo al cual usted está, el cargo en el cual usted está desempeñando allí. Bueno, vamos a pasarlo un poco más rápido porque se nos está agotando el tiempo. Y aquí hablamos un poco del tema de los efectos de la revisoría fiscal. Y mire, me dice, ojo, porque yo tengo que, como revisor fiscal, tener prácticas de verificación. Muchas veces no puedo hacer la comprobación el 100% de la información. Yo tengo que empezar a buscar técnicas y hoy día técnicas digitales para buscar esos errores y generar esa confianza en el propietario, en el dueño de la empresa. Pues en este momento no solamente del propietario, sino de las personas que están interesadas en la empresa, tienen que empezar a hacer esas prácticas de atestación basada en ese muestreo selectivo. Entonces hablamos mucho de las estadísticas y obviamente de las prácticas del aseguramiento. Esas prácticas de aseguramiento me permiten que administrar los riesgos, y volvemos con esa palabrita, pilas. Administrarlo no significa que yo voy a empezar a generar más y más y más riesgos, sino que por el contrario lo que yo estoy haciendo es administrarlos para apaciguarlos, para minimizarlos, para cerrar cada una de esas llaves de las cuales mencionábamos hace un segundo. Basado en eso, pues entonces yo llego y digo, bueno, entonces ya en ese contexto, ¿qué son las NIAs? Pues básicamente las NIAs van a ser esas normas que me permiten aplicar auditoría sobre estados financieros. Y el objetivo es el de crear o mejorar la credibilidad de la información financiera. ¿Listo? ¿Por qué surgen? Fíjese, globalización. Y de la globalización va pegadito el tema de la tecnología. Hombre, Elber, ¿pero por qué está hablando tanto de tecnología? Pues porque estamos en nuestra primera maratón virtual, ¿sí? Como yo les decía la noche anterior a mis colegas en la última prueba que hicimos, esta es la maratón virtual de contadores, la original, la que empezamos a trabajar desde hace más de 3 meses para que el día de hoy, en este momento, 10:30 pasadas de la mañana, ustedes puedan escucharnos a través de tecnología. Listo, pero entonces ¿eso qué me permite a mí? Esa necesidad de información y que esa información sea homogénea. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un concepto, un contador, otro concepto, otro contador. Va así la información financiera.
Entonces la norma lo que hace es recoger todo y decir, mire, pero vamos a hablar y en ese contexto vamos a empezar a decir, ojo, porque vamos a hablar un mismo lenguaje a nivel nacional e internacional para que todos empecemos a generar, ¿qué? Esa confianza y esa transparencia en los estados financieros. Entonces, pues ahí va hacia ese contexto de la necesidad de crear unas normas y ya vimos que hay un emisor que me permite a mí tener las normas de auditoría, que básicamente me cumple esto. Primero, unos requisitos de cumplimiento. Perdón que se me perdió aquí. Ese tema del requisito de cumplir los requerimientos legales y reglamentarios que no me invalidan, obviamente, las normas que regulan la auditoría. Tiene como objetivo como tal esa comprensión de los medios que yo debo utilizar o cómo debo realizar esos procesos de auditoría y obviamente me dice que es un compendio de normas que básicamente es una guía para la implementación y el manejo de la norma como tal. Rápidamente, pues me voy hacia qué es la NIC de calidad. Ya hablamos de las NIAs. Si quieren un poco más de información, a través de las redes sociales, a través del Instagram, que es el medio de comunicación que estamos promoviendo en este momento, lo pueden hacer conmigo, lo pueden hacer con cualquiera de nuestros colegas que también están capacitados pues para esto. Lo pueden hacer perfectamente. Los 8 profesionales que estamos en este día, pues podemos darles un poco más de este tema, un poco más orientado. Vamos a hablar también de la NIC de calidad y básicamente, ¿qué me dice? Que la NIC de calidad apoya el establecimiento y mantenimiento del sistema de control de calidad para tener una seguridad razonable. Eso suena muy bonito, pero no lo entendí, Elber. Perfecto. ¿Qué es? Usted tiene un sistema de control de calidad. ¿Usted conoce la ISO 9000? ¿Usted conoce la ISO 9000? Listo. Es como una ISO 9000, pero para contadores. Bueno, entonces yo llego y digo, perfecto. Yo tengo una norma, yo tengo un paso a paso, porque ese paso a paso me va a permitir ¿qué? Saber qué es lo que yo necesito muchas veces, esas listas de chequeo. Nosotros que a veces somos tan cuadriculados que tenemos que decir, a las 6 de la mañana me levanté, a las 6:50 me desayuné, a las 7 de la mañana salí, a las 8 de la mañana estoy en una empresa, a las 10 estoy en otra, etcétera, etcétera. Es ese paso a paso, ¿para qué? Para que nosotros tengamos un control adecuado de nuestras funciones en las organizaciones. Esta es básicamente la estructura, y la estructura me dice que yo debo tener la NIC de calidad, yo debo tener pues una aplicación de requerimientos básicos, yo debo tener un tema de la responsabilidad y liderazgo. Esa responsabilidad y liderazgo es, bueno, antes yo tengo que empezar a mirar los requerimientos, qué tengo yo y qué ofrezco a las empresas en cada una de mis funciones. Para eso usted tiene que tener algo, y es algo que hemos venido desarrollando con los colegas, y es, ojo, si usted está en función de contador, pues usted tiene que tener un portafolio para contador, un portafolio para revisor fiscal, un portafolio para auditor interno, para auditor externo. Cada portafolio tiene unos requerimientos. Usted es contador porque usted está haciendo declaraciones. Pues así sea una declaración básica, usted debe tener un marco de referencia para saber cuánto cobra, obviamente, para saber cómo lo va a cobrar, ¿cierto? Y para que en algún momento determinado sepamos cuáles son las funciones y cuáles son las obligaciones, así sea por una declaración de industria y comercio, así sea por una declaración de persona natural de un asalariado muy básico. Entonces, ojo con eso. La responsabilidad de mi equipo de trabajo, con quién estoy trabajando, cuáles son las obligaciones, qué estoy haciendo yo en el día a día, y cómo yo voy a aceptar el encargo en las organizaciones. ¿Me le mido el trabajo? ¿No me le mido el trabajo? ¿Sé de qué se trata el trabajo? O yo recibí algo sobre el sector minero y yo nunca he trabajado sobre el sector minero. Si no ha trabajado sobre el sector minero, pues agrémese con una persona que sepa del tema, o si no, definitivamente no lo haga, ¿sí? Y ya más adelante empezamos a hacer esa documentación de todo el trabajo que usted está haciendo allí. Entonces, súper importante. La aplicación de la norma. La norma me dice, ojo, mire, la norma es larguita, y la norma, aparte de ser larguita, la norma viene de hace ratico, 2015.
¿usted aplica la norma de calidad en la organización? ¿Sí o no? Porque es que el decreto salió en el 2015 y era a partir del 1 de enero del 2016. ¿Usted ya tiene aplicada la norma de calidad? Si el día de mañana, bueno, mañana es domingo, pasado mañana, le llega un requerimiento de la Junta Central de Contadores para revisar su manual de calidad, ¿usted está en condiciones de mostrar su manual de calidad? ¿Tiene todos los contratos de sus clientes? ¿Tiene todos los encargos realizados? ¿Tiene toda la documentación de lo que usted está revisando? ¿Tiene los factores de materialidad? Sí. Si la respuesta son sí, perfecto, maravilloso, lo felicito. Si no, pilas, póngase de acuerdo, empiece a estudiar la norma, empiece a capacitarse para aplicar la norma. Entonces, ojo con eso, porque me dice, mire, se aplica a todas las firmas de profesionales de contabilidad con respecto a las auditorías y revisiones de los estados financieros y otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. Cuando yo hablo ese tema de auditorías, uno dice, pues la norma de calidad será para el contador, perdón, para el revisor fiscal o para el auditor. Pero a mí me dicen que son otros encargos que me proporcionen seguridad. Usted como contador, acuérdese por allá la cuarta diapositiva, qué pena con ustedes. La cuarta diapositiva me mencionaba, bueno, usted genera confianza. Y si usted genera confianza, pues entonces me está dando una seguridad. Listo. La firma de auditoría es un profesional ejerciente que puede ser o una firma o puede ser una persona natural. Por último, no sé cuánto tiempo me queda. Me quedan 10 minuticos. Esta era una diapositiva que quería mostrarles en donde decía, bueno, yo cómo quiero o yo cómo debería generar mi trabajo eficientemente. Número 1, haga una planeación previa de su trabajo. ¿Por qué yo hablo de esa planeación previa del trabajo? Porque cuando yo empiezo a hacer muy bien mi labor y yo sé qué tengo que hacer y yo sé cuáles son mis condiciones, pues 1, yo no me voy a ni a exceder en el tiempo de trabajo allá, ni a cortar el tiempo, ¿sí? Usted, cuando pasa su propuesta de trabajo en la empresa, usted le dice al dueño de la empresa, es que yo me obligo con usted a trabajar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Cuando el profesional es un empleado de medio tiempo, tiempo completo, pues no hay problema, ¿cierto? Pero cuando usted trabaja por asesoría, cuando usted trabaja por honorarios, en el cual usted tiene que tener claro los tiempos de desplazamiento y los tiempos en los cuales usted va a desempeñar sus funciones en la empresa, tiene que tener una muy buena planeación. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces usted dice, no, yo le dedico media mañana. Y resulta que pasamos en empresas hasta 2, 3 o 4 días haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo allá y quitándole tiempo a otras empresas que usted ya se había comprometido. Entonces, ojo con la planeación de su trabajo, cómo lo hace. Más aún si usted tiene personas a cargo. Si no tiene personas a cargo, pues no pasa nada, el tiempo será suyo. Pero cuando usted tiene personas a cargo y empieza a tener esos tiempos de inactividad, esos tiempos ociosos de su personal, porque usted no planeó, y llega y lo llama su asistente y le dice, ¿qué hubo, jefe? Estoy aquí en tal empresa, ¿no se acordó que nos íbamos a encontrar acá? Hombre, mala planeación y empezamos a perder dinero nosotros mismos, empezamos a generar una mala gestión, empezamos a generar un mal lenguaje con nuestro empresario. Aquí está esa disputa en algún momento entre el empresario y el profesional de la contaduría. Asociarse con expertos, ¿sí? Yo no me las sé todas. Yo soy profesional de contaduría, aparte de eso soy docente, entonces pilas porque yo tengo mi norte, y yo digo mi norte es auditoría, mi norte es ciberseguridad en este momento porque es el tema de hablar de aseguramiento de la información, también sé tributaria, pero cuando yo me veo colgado con el tema de tributaria, pues
llamo a mi profesional, mi colega. Entonces es el tema del colegaje, en donde usted dice, mire, ayúdeme con esto. Obviamente, si hay motivo para tener un trabajo contractual con ellos, pues entonces el tema no es que nosotros nos volvamos enemigos, sino nos volvamos colegas. Especializarse. Se lo aprendí de una forma muy dura a un gran amigo, cuando él me dijo, delante de una clase donde habían 25 personas, yo era estudiante, él era el docente, y me dijo, llevo 4 años diciéndole a Elber que si no se especializa, no podrá salir adelante porque se vuelve todero de la empresa, y cuando usted se vuelve todero de la empresa, puede ser que usted asegure su comida, pero no asegura una mejor calidad de vida, y usted no trabaja solamente por gusto, o usted no trabaja solamente porque lo contrataron, sino usted lo hace por su familia y por una mejor calidad de vida. La especialización, hay un libro que se llama el libro de las 10.000 horas, en donde dice que cuando usted lee sobre un tema 10.000 horas, usted se vuelve el experto, y cuando usted se vuelve experto, entonces en algún momento la retribución va a ser un poco más alta. Aplicar las normas actuales, usted se tiene que actualizar. Hoy, en este momento, estas 9 horas que vamos a estar compartiendo con ustedes, es un tema de cómo nosotros podemos aplicar unas normas actuales. ¿Cuáles son las normas que se tienen que hacer? Innumerables, y este mes va a ser más todavía, innumerable la cantidad de capacitaciones. Si usted como profesional no escucha por lo menos 2 charlas a la semana, así sea mientras está trabajando, no ponga música, ponga una capacitación, después escuchar la música, pero aplique, escuche, busque la forma de encontrar, de aplicar esas normas actuales. Y por último, documente el trabajo. Todo trabajo, deberá estar aplicando todo el tema de la norma de calidad, y toda documentación en algún momento lo puede salvar a usted. Hablábamos con un profesor también hace mucho tiempo de cómo él, por una documentación que él guardó, llegó un tema muy fuerte con fiscalía y demás, y él lo expresa también en sus clases porque también es docente, y él llega y dice, hombre, terminé yo siendo una persona que la fiscalía llamó a dar indagatoria, a casi dictar una charla de qué es el proceso de los revisores fiscales en las empresas, allá con el jurado y el juez y demás. Pero ¿cómo se salvó? Pues con la documentación que tenía y las salvaguardas que usted tiene. Pregunte, y con esto termino. Usted le recoge la firma, cuando usted es contador, le recoge la firma al dueño de la empresa, al representante legal, al gerente, en donde atestigua que toda la información contable que está contenida en el software es real, verídica, que no tiene fraudes. Usted pasa esa comunicación para que el representante legal o el gerente, el que está en la administración, le diga a usted y tenga esa certeza. Creo que el 70% de los contadores no lo hace, y esa es la certificación de el representante legal hacia el contador, y también del contador hacia el revisor fiscal o el auditor. Listo, con eso pues entonces me dicen que me quedan 5 minuticos, 3 minuticos entonces, y con esto que quería mostrarles, pues en un compendio de 1 hora hablé lo que uno puede escuchar más o menos en una especialización de normas en normas internacionales de auditoría, pero pues la idea es qué es lo que nos está enfocando en este momento. La realidad económica, la realidad empresarial nos está exigiendo ser mejores contadores, no ser buenos contadores, sino ser mejores contadores cada vez más, capacitarnos cada vez más, y finalmente mostrar que nosotros como profesionales no somos esa Betty la Fea, como siempre nos han visto allá en el último rincón, en donde están todos los anaqueles, todas las acetas, sino que debemos tener un puesto muy cercano a la administración para generar mejores informes y toma de decisiones en las empresas. Doctor Elber, felicitaciones.
un resumen, pero excelente. Yo le tengo una acotación y hasta una pregunta, y es personal. Resulta Dale. que la Junta Central de Contadores me mandó un correíto, señor Iván Jiménez. Ándale. Le vamos a hacer una visita para revisar su praxis profesional. Yo dije, bendita hora en que me mudé para Bogotá. Santa Marta no llegaba. Me llegó la visita. Bueno, listo, Sí. venga. Deme acá tal cosa, su código de ética. Menos mal tenía todo eso porque vengo de firma. Pero hubo un problema. Resulta que me dice, venga, vamos a ver su actualización profesional. ¿Cómo así? ¿Qué últimas capacitaciones ha hecho? Yo dije, ¿qué le puedo mostrar? Deme qué título, si asistió a una actualización tributaria. Sí. Bendito, ahora, ¿qué será que yo me la certifico yo mismo? Porque es que yo las dicto. Sí, sí. Pero ¿cómo así las dicta? Y le mostré el portal donde estoy dando las conferencias y eso. Ah, no, usted pasa, chuleado. Guarden Sí, los certificados. Ojo, guarden los certificados porque yo pregunté, bueno, ¿y qué tal uno? Aquí en Bogotá pues lo revisan y en otras partes no, el programa está estipulado para y ya estamos en tales y tales ciudades. ¿Usted qué dice al respecto, doctor Helber? En el tema de la formación, por ejemplo, yo, ¿qué hago? Quienes ven mi hoja de vida por una experiencia con un tío mío, con un familiar mío, hace más de 20 años, él me dijo, cada papelito, cada certificado, cada curso que usted haga, escanéelo y guárdelo en un disquete, imagínese, hace cuánto. Pues ya lo pasé luego a un CD, luego lo pasé a una memoria, ahora lo tengo en el computador, ¿cierto? Y si ustedes ven mi hoja de vida tiene como 50 o 60 páginas, de hecho, de tal forma que separé los soportes y saqué el tema, ¿sí? El tema, ¿a qué viene? A que, por ejemplo, en el caso mío, me puse una meta y es que por lo menos yo debo hacer 2 cursos, o sea, un curso al semestre como mínimo. Si usted puede hacer más, perfecto. Así sea en cualquier plataforma que le genere un certificado. Ahí la norma le dice, hombre, mire, yo no necesito que me diga que usted está certificado perdón, que usted tiene una certificación de un curso en específico de algo, no, certifíquese en lo que sea, pero, o sea, actualícese, ¿sí? Yo estoy por el perfil de la auditoría, pues entonces en este momento yo qué estoy haciendo? Haciendo cursos de ciberseguridad con todo ese tema de cómo garantizo la información en las empresas con todo el tema tecnológico. Para este año estoy buscando la forma de hacerlo para hablarlo del SARLAF, que es un tema que viene muy fuerte para nosotros auditores, contadores y demás. Entonces es capacitarse, pero sobre todo es mostrarle a la Junta Central pues que nosotros no estamos ahí pegados, quietos, estancados en una empresa. ¿Listo? Listo, señor Elber. Muchísimas gracias por esta conferencia muy chévere. Y fueron muchos los comentarios que recibimos, muchos comentarios positivos de la conferencia. Vamos a dar el espacio entonces a la pregunta y les informo que el premio es gracias a nuestro patrocinador. Van a tener una licencia contable premium. Entonces regálenos la pregunta y como saben, el primero en responder en YouTube. Recuerden que eso también depende de la calidad de su internet, de la velocidad de su internet. Va a llegar primero una que otra pregunta. Entonces, pues la primera que nos llegue a nosotros es la que va a aparecer en pantalla y ese va a ser el ganador. Entonces, regálenos la pregunta, por favor. La pregunta es muy fácil y creo que es más como por la agilidad del internet. ¿Cuál sería en este caso pues la norma que nos está solicitando el ente regulador para aplicar el tema de calidad? ¿Solo? Vale, esperemos la respuesta y aparecerá aquí en pantalla. Javier nos colabora colocándola en pantalla.
Por ahí ya la vi. Ya vi Nos varias confirma, respuestas. Jennifer Zapata sería la ganadora. En este caso, recordemos, la respuesta sería la NIC de calidad, la NIC C1. Entonces, esa es la que nosotros debemos aplicar, esa es la que el ente de control nos está solicitando. ¿Listo? Listo, Jennifer Zapata, felicitaciones y gracias también por tu participación. Entonces los dejo también con unos videitos, vamos a agradecerle a algunos de nuestros patrocinadores y volvemos para la cuarta conferencia con la encargada y nuestra experta Liliana Delgado. Adelante, Vale. Javier. Adiós. Hasta luego, chao. muchísimas gracias. Buen día. Contapyme sabe que su empresa, más que un negocio, es una pasión. No deje las decisiones importantes al azar. Facture, gestione sus recursos y crezca sin límites con Contapyme, el software de facturación y gestión contable ideal para pymes. Contapyme, simple, rápido y fácil de usar. Que te paguen la nómina es genial, pero procesarla es una tarea compleja y puede ser un dolor de cabeza. Además, cualquier error puede generar multas y sanciones. Por eso creamos Nominap, la primera aplicación de nómina en la nube para pymes. Con Nominap procesas toda la nómina de forma rápida y simple. Registra tu empresa en tan solo unos minutos. Luego ingresa los datos de tus empleados o invítalos a que registren sus datos. Sencillo. Revisa en el panel de control la información de tu próximo pago y cómo se está comportando la nómina en tu compañía. Y ahora liquida tu nómina como nunca antes. Simplemente ingresa las novedades del periodo. Puedes revisar inmediatamente la colilla de pago de cada persona. Y listo, a pagar. Con Nominap descargas los archivos planos para pagar con tu banco, pagar la seguridad social con tu operador y lo mejor, integrarte con tu software contable. Así no tendrás que volver a digitar nada manualmente en ninguna de estas plataformas. Descarga también las colillas de pago de tus empleados. O mejor, sorpréndelos enviando por correo su información de pago. Y habilitando su perfil online para que puedan ver su historial de pagos desde cualquier dispositivo. Nominap, reinventando la forma de pagar la nómina de tu compañía, haciendo más felices a tus empleados. ¿Qué esperas? Regístrate ya y comienza hoy mismo sin pagar. Amigo contador, que no te pase lo mismo. Usa Acontar, la primera aplicación para recordarle todo el calendario tributario e indicadores claves para el día a día de un contador. Acontar, la aplicación para contadores modernos. Disponible en iOS y Android.